Buenas. Bueno, hoy vamos a hacer, como hablamos la clase pasada, solamente ejercicios. Sí, vamos a hacer esos 11 ejercicios, capaz que no todos, vamos a intentar. Así que vamos a empezar por el primero. Pide al usuario dos números enteros y muestra el resultado de su suma, resta y multiplicación. Bueno, vemos que para interactuar con el usuario, para que el usuario nos ingrese datos, usábamos la función input. Sí, le vamos a pedir que ingrese dos números enteros. Vimos que input nos va a devolver un string, o sea que vamos a necesitar castearlo a entero. Así que vamos. Número uno va a ser igual al entero input. Bueno, tenemos los dos números. Y ahora tenemos que mostrar el resultado de su suma, resta y multiplicación. Entonces suma va a ser igual a número 1 más número 2. Resta va a ser igual a número 1 menos número 2. Y multiplicación va a ser igual a número 1 por número 2. ¿Sí? Y vamos a mostrar estos resultados por pantalla usando la función print. ¿Se acuerdan que usábamos f para poder concatenar las variables numéricas más fácil dentro de la cadena de texto? Entonces, vamos a decirle operando y ahí estaría todo. Vamos a correrlo. Hacemos el primer entero. Entero.
5 más 2, 7. 2 menos 5, menos 3. Y 2 por 5, 10. Bien. Bueno. Primer ejercicio hecho. Vamos por el segundo. Pide al usuario dos números y muestra el resultado de su división, división entera y resto. Primera parte, bastante similar al primer ejercicio que hicimos. Vamos a pedirle dos números al usuario. No establecemos en este que los dos números tengan que ser enteros, o sea que los vamos a hacer flotantes. Y ahora tenemos la división, que va a ser num 1 dividido en número 2. División entera. ¿Se acuerdan que hablamos cuando vimos los operadores? Para la división entera usábamos dos veces el signo de división. Y el resto. Porcentaje para el resto. Y ahora se lo mostramos al usuario. ¿Sí? Vamos a correrlo. Y ponemos algo que nos da resto 0 primero. 10 entre 2 es 5 o 5 con resto 0. Vamos a correrlo de vuelta. Y vamos a dividir 7 entre 2. El resultado de dividir 7 entre 2 es 3,5, o podemos decir que es 3 con un resto de 1. Bien, podríamos hacer esto acá. Sabemos que va a ser un entero. Y que esto va a ser un entero. Así queda un poco más lindo.
Bien, bueno. Este quedó pronto. Vamos al tercero. Pide al usuario que ingrese un texto y muestre cuántas letras y cuántas palabras tiene. Bueno, lo primero, la parte fácil, vamos a pedirle al usuario que ingrese un número. Estoy con los números. Un texto. ¿Sí? O sea que texto va a ser igual al input del usuario. Le pedimos al usuario que ingrese en texto, o sea, ingrese un texto. Tenemos el texto y nos pide que mostremos cuántas letras y cuántas palabras. Le vamos a cambiar letras por caracteres para no complicar esta parte. ¿Sí? ¿Cuántos caracteres tiene? Entonces, caracteres va a ser igual al largo del texto. Bien, vamos a averiguar cuántos caracteres tiene. ¿Cuántos caracteres tiene un string? Vimos que teníamos la función len para saber el largo del string. O sea que los caracteres van a ser el largo de texto. ¿Sí? Vamos por las dudas a hacer un print de control para ver si hicimos esto bien. Si yo ingreso hola, me tiene que decir 4. Bien, hola tiene 4 caracteres. Bueno, y la segunda parte nos pide las palabras que contiene. Y acá podemos, de lo que vimos, podríamos usar un split, partir la cadena, quedarnos con una lista y contar cuántos elementos tiene esa lista. Podríamos hacer un count de los espacios en blanco y quedarnos y sumarle 1, perdón. Pero vamos a ver un módulo que tiene Python para trabajar con expresiones regulares que no vimos todavía. ¿Sí? Para utilizarlo, lo primero que tenemos que hacer es un import de RE, Regular Expression. ¿Sí? Y para usarlo, teniendo el import, tenemos, les voy a poner un poquito acá tenemos que este módulo tiene 4 funciones. ¿Sí? Find all, search, split y sub. La que nos interesa a nosotros va a ser find all. ¿Sí? Nosotros queremos contar la cantidad de palabras que tiene. Entonces, vamos a usar esa función. Sabemos que vamos a usar esa función. ¿Cómo la vamos a usar? Bueno, queremos contar palabras. Y acá tenemos que barra invertida W nos sirve, devuelve un match de todos los strings que contienen algún carácter de palabra. Desde la A a la Z, del 0 al 9 o guión bajo. ¿Sí? Vamos a probarlo, porque no me acuerdo bien la sintaxis como era. Acá tenemos. ¿Sí? ¿Qué hace con el menos W? Nos va a devolver las letras que tiene. Y eso a nosotros no nos sirve.
nosotros buscamos que nos devuelva las palabras un poco. Bueno, tenemos entonces que find all nos va a pedir dos parámetros. Yo no sé si acá se puede agrandar la letra, lo que pasa. Sí, se puede. Se agranda todo, pero bueno. Acá tenemos. Entonces, find all va a recibir dos parámetros. El primero que vamos a usar, le vamos a agregar un más, porque lo que nos interesa a nosotros no es que nos muestre, como nos está mostrando acá, una lista con todas las letras, sino que lo que queremos es que nos muestre las palabras. Entonces, si agregamos un más, corremos, ahora sí nos va a devolver esto, una lista con las palabras. Entonces yo después le voy a hacer un count a esto y voy a tener la cantidad de palabras. Bueno, dijimos que vamos a usar el módulo para expresiones regulares, que vamos a usar la funcionalidad de la función findAll, que vamos a usar como primer parámetro barra invertida w más para que nos genere una lista a partir de lo que le pasamos como segundo parámetro, que es el texto, de todas las palabras que encuentre en ese string, en esa cadena de texto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. ¿Sí? Vamos a hacer en realidad una lista de palabras que va a ser igual. Dijimos que usábamos la función findAll, que como primer parámetro le pasábamos esto para que nos la cree con todas las palabras que encuentre en el segundo parámetro, que va a ser el texto que ingresó el usuario. ¿Sí? Entonces esto debería generarnos una lista de palabras. Vamos a probar con un print. Vamos a ver lo de la letra. Ahí. Ahí se ve mejor. Bueno, vamos a ingresar un texto para probar. Dos palabras. Hola y mundo. Bien. Ni espacios en blanco, ni signo. Bien, entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer que palabras va a ser igual. Es una lista. Es una lista. Ahora sí. Bien. Hola mundo, dos palabras. Ahora vamos a armar un print más lindo. W es para escribir archivos en una terminal. En esto que estamos trabajando, W, a ver si no cerré la documentación, sí cerré la documentación. En este caso, W lo que hace es devolver, le estamos diciendo que nos devuelva una lista de palabras con el W más. Si usamos solo barra invertida W, lo que nos devuelve son las letras que hay en la cadena de texto. No es lo mismo la W acá que la W en una terminal.
Entonces vamos a poner entonces si yo pongo hola, esto es un ejercicio en Python. El texto ingresado tiene 37 caracteres y 7 palabras. Bien, por ejemplo, y si tienen ganas de hacerlo, si usamos solo el find all con el barra W sin el más, nos va a dar una lista de cada letra que encuentra en, en nuestro string. Entonces podemos sacar la cantidad de letras que hay en una frase en lugar de la cantidad de caracteres que nos están contando la coma, el espacio en blanco, el signo de admiración al final. Por si tienen ganas de tocar algo de código después, es un cambio que le pueden agregar a este ejercicio. Bien. Vamos al cuarto. Pide al usuario que ingrese un texto. Luego pida que ingrese una palabra del texto que desee cambiar y la palabra por la cual desee cambiarla. Y finalmente muestra en pantalla el texto modificado. ¿Sí? Entonces, como hoy, texto va a ser igual a un input ingrese un texto. Hasta ahí vamos bien. Pida que ingrese una palabra del texto que desee cambiar. Palabra cambiar. Palabra final va a ser la palabra por la que la quiere cambiar. O sea que input ingrese la palabra por la cual quiere cambiarla. Bien, hasta ahí puros inputs. Voy a bajar un poco la terminal. ¿Sí? Entonces, texto final va a ser igual a qué. Bueno, vimos la clase anterior que teníamos la función replace. Entonces, esto era texto.replace primer parámetro la palabra cambiar, segundo parámetro la palabra por la que queremos cambiarlo, creo, y al final mostramos el texto modificado.
lam, no en este ejercicio. No en este ejercicio, ¿por qué? Porque input siempre nos va a devolver un string. Y acá estamos trabajando con strings. Entonces no es necesario. Sí lo vimos en los otros ejercicios donde sí casteamos a float y en el anterior a int. Cuando trabajamos con números, sí, pero siempre el input nos va a devolver, ingresemos lo que ingresemos, un string. Entonces, en este caso en el que estamos trabajando con strings, no es necesario un casteo. Ahora explota. Ingresa el texto. Lam es lo mejor. Y ahora nos enojamos con lam y queremos que sea lo peor. Entonces queremos cambiar mejor por peor. Y lam es lo peor. Tienen quacks en el chat si quieren. ¿Sí? Entonces logramos el ejercicio. El usuario nos ingresa un texto, una palabra que quería cambiar, una palabra por la cual cambiarla. Usamos replace. ¿Sí? Y al final mostramos el texto modificado. Bien, y así terminamos el ejercicio 4. Y yo ya en breve tengo que irme. Así que lo que vamos a hacer es, como siempre, les voy a dejar esto, el código que hicimos ahora y los ejercicios en el repo de GitHub. Y vamos a comentar un poquito estos ejercicios por las dudas de que les vaya a costar. El ejercicio 5 dice, pide al usuario que ingrese la ruta de un recurso Samba. Los recursos Samba ahí tienen el formato, ¿sí? O empieza con una IP o empieza por Samba Server. ¿Sí? Fíjense que los únicos caracteres que tienen son las barras invertidas. O sea que van a tener que usar, por ejemplo, split para separarlo, ¿sí? Y para mostrar. Después, el host. El host va a ser el índice 0 de la lista que van a obtener al usar split. ¿Sí? Y el resto del pad va a ser el resto de los ítems de esa lista separados por barras invertidas. Ahí me gustaría, yo ya tenía pensado varias formas de hacerlo ahora en el directo, pero me gustaría, ¿saben qué me gustaría? Que si se animan los que lo resuelvan, suban a ver cómo lo resolvieron al mismo GitHub donde yo subo las cosas. Le ponen al archivo el nombre de usuario de Twitch o los que nos vean por YouTube de YouTube. ¿Cómo lo resuelven? Porque van a tener que buscar la forma de mostrar esta última parte y va a estar muy interesante ver cómo lo hicieron. O sea que si alguien se anima, gracias y tú ahí les puso mi GitHub y el repo del curso. Y bueno, y si no le pueden poner no soy Siva, por ejemplo, y no sabemos que sos vos. Pero en serio me interesaría saber cómo lo resuelven. No usen control de flujo, porque no lo hemos dado. Que esa es porque a mí se me ocurre hacer un for acá y lo hago bárbaro. ¿Sí? Pero la cosa es usar lo que sabemos de listas, de strings,
y las funciones de esas dos cosas para resolverlo. Entonces va a ser interesante ver cómo lo resuelven. Bueno, el ejercicio 6. Pide al usuario un número entero n y muestra el resultado de n más nn más nnn. Para este, acuérdense que si multiplicamos un string por un número, el resultado va a ser ese string repetido la cantidad de veces por la que lo multiplicamos. ¿Sí? O sea que n por 2 es nn, n por 3 es nnn. Sí vale usar ChatGPT. Yo preferiría que vieran la documentación y leyeran lo que hace cada una de las funciones para ver cuál usar, pero sí pueden usar ChatGPT. O sea, está muy bien lo que dice Itu. Dale sin miedo, recuerda que no eres tonto por preguntar o fallar, sino inteligente porque estás aprendiendo en vez de quedarte en la ignorancia. Muy sabias palabras. Y sí, yo comparto lo de buscar en la documentación. ¿Por qué? Porque aparte de las funciones específicas que te van a servir para esto vas a ver funciones que por ahí en este momento no te sirven, pero como dices tú, te van a servir a la larga. A la larga te vas a enfrentar a un problema y vas a decir, pero yo había leído que existía una función tal para hacer algo parecido a esto, y va a ser más orientada a qué tenés que buscar cuando te enfrentes a cosas más complejas en el futuro. Entonces sí, es mejor, yo también prefiero que busquen en la documentación, sobre todo porque por ahora que estamos aprendiendo, lo único a lo que vas a ir es a la documentación de strings y a la documentación de listas y las funciones que tienen. Entonces son pocas cosas, no es que te vas a tener que leer cientos de líneas de documentación, me parece más interesante. Bueno, yo creo que no les va a traer complejidad. El 7. Pide al usuario que ingrese una palabra y muestre el resultado de multiplicar el número total de caracteres. El número total de caracteres ya vimos cómo hacerlo en el ejercicio 3. ¿Sí? En el ejercicio 3 que habíamos mostrado los caracteres en lugar de cuántas letras. Entonces, ¿cómo mostrar caracteres? Lo hicimos en el ejercicio 3. O sea que el número total de caracteres lo tienen. Y después tienen que multiplicarlo por el número total de vocales. Y acá también quiero ver cómo lo hacen. Es fácil pero repetitiva la forma más fácil de hacerlo. ¿Sí? Acuérdense de usar el que teníamos por ahí un método, una función a la que le podíamos pasar un parámetro y nos devolvía la cantidad de veces que aparecía ese substring dentro de nuestro string. Así que usen eso, revisen la PPT. Después, el 8. Crea un programa que cuente ovejas para dormir. ¿Quién no ha tenido insomnio? Bueno, pide al usuario que ingrese un número entero. ¿Sí? Acuérdense que el input les va a devolver un string, lo tienen que castear entero. Y muestra en consola el texto oveja 3 puntos las veces que haya ingresado el usuario. Este es muy simple, sobre todo si ya venimos de haber hecho el de n más nnn, porque es lo mismo, vamos a multiplicar este texto por las veces que entre el usuario. El 9. El ejercicio 9. Pide al usuario que ingrese un texto y muestre en pantalla
el texto sin el primer y el último carácter. Este también es muy sencillo y vimos la clase pasada algo que se escribía entre paréntesis recto, fue lo único que vimos que se escribía entre paréntesis recto la clase pasada, así que no les digo más nada de eso. El 10. Pide al usuario que ingrese un número entero y muestre en pantalla el resultado de n por 5 elevado al número de dígitos de n. ¿Se entiende? O sea, el usuario me va a ingresar un número, por ejemplo, 22. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer 22 elevado a la n, perdón, voy a hacer 22 por 5 y el resultado de eso lo voy a elevar a la cantidad de dígitos de n. En este caso, si ingresamos, si el número es 5, bueno, va a estar elevado a la 1. Si es 16, lo vamos a elevar a 2. ¿Sí? ¿Cómo contamos el número de dígitos de n? Lo vimos en el ejercicio 3. Son los caracteres de n del número. Tienen que sacar la cantidad de caracteres que tenga el número antes de convertir ese número a número, mientras todavía es una cadena de texto. Ese ejercicio más que nada es para justamente manejar eso. En el momento de que casteo del string a número, manejar el mismo valor como string y como número en el mismo ejercicio me pareció que estaba piola hacerlo. Y por último, ¿se acuerdan que al final del stream pasado, al final del video pasado, imprimimos un pato en una consola? Bueno, eso es exactamente lo mismo que hicimos ahí, pedir al usuario que ingrese el código de un carácter Unicode y mostrarlo, el carácter Unicode al que pertenece a ese código, mostrarlo en pantalla. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Sobre los ejercicios que les quedan de tarea, ¿tienen alguna duda? Yo igual después les voy a subir, probablemente mañana de tarde, el resto de los ejercicios hechos por si alguno no le salió.